actualidad nos encontramos viviendo en este mundo en una situación que todo lo está preparando para buscar a un líder universal, para encontrar a alguien que pueda traer salvación a la humanidad, para encontrar a alguien que pueda traer un cambio en este mundo, dentro de las autoridades, dentro de las pandillas, dentro de las guerras y de todo eso. Cada día el mundo está más y más listo para encontrarse con este líder universal que la misma Biblia nos habla acerca de él. Últimamente, no sé si ustedes se han fijado y han estado repitiendo algunas películas de superhéroes. Por ejemplo, la primera fue Superman, que le llamaron el hombre de acero. Si ustedes vieron esa película, yo la vi por razones precisamente de que un día quería predicar esto. Ustedes se darán cuenta que Superman es el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios que viene a salvar al mundo. Es la única esperanza que el mundo tiene. Es un símbolo. Es un símbolo que el mundo está tratando de venderle a la gente para que la gente pueda buscar y pueda darse cuenta de la necesidad de un superlíder. Yo no sé si usted vio la película La leyenda de Hércules. Es otra de las películas nuevas. Hércules viene a ser algo muy parecido a Jesús. Hércules nace de la reina, pero ella ya había tenido un hijo antes. Pero después vino Zeus, a través de un sacerdote le dijo que ella iba a ser la madre del hijo de Zeus. Hércules viene a ser una especie de salvador para la ciudad, para el país donde, bájale un poquitito una rayita, para el país donde él habitaba. Hércules, mis amados hermanos, tiene un revoltijo, porque hay una parte donde es encadenado y hace exactamente lo mismo que hizo Sansón, ahí cuando está ya en el último tiempo de su vida con los filisteos, en aquel lugar. Después la última, o la tercera, viene a ser Batman, que tiene exactamente el mismo objetivo y la misma situación de querer formar acerca de un Dios que viene a salvar al mundo. Todo esto, hermanos, es parte de la profecía bíblica. Todo esto es parte del Apocalipsis. Todo esto es parte del fin que Dios está planeando para poder crear su reino eterno, donde habrá paz y verdadera paz, y donde habrá armonía, donde habrá felicidad y habrá gozo. Pero paulatinamente le están metiendo a la gente a través de estas películas, le están metiendo a la gente en la cabeza: necesitamos un superhéroe. El mundo está perdido. El mundo necesita a alguien que lo salve. Recuerden, mis amados hermanos, que el falso profeta mandará a hacer una estatua del anticristo, la cual todos serán obligados a adorarla, y el que no la adore estará en peligro de muerte. Hoy vamos a hablar de algo muy parecido en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de algo y la reacción de unos jóvenes ante una situación como esta, ante una estatua que el rey mandó hacer para que todo el mundo adorara. Vemos la reacción de él. Pero ¿cuál sería nuestra reacción si alguien hiciera una estatua, una imagen, y nos dijera que si no adoramos esa imagen, vamos a morir? ¿Qué haría usted? Déjeme decirle una frase que le escuché hoy a Franklin, el pastor de la Free Chapel, y esta frase que dijo él fue esta: lo peor que le puede pasar a un cristiano, ¿saben qué es? ¿Qué se imaginan que es lo peor que le puede pasar a un cristiano? ¿Mande usted? Bueno, eso es malo, pero hay algo peor, hermanos. Yo sé que no lo van a decir, que no muera. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que no muera físicamente. Porque si no muere, nunca entrará la gloria de Dios. Nunca estará en la presencia de Dios, a menos que muramos. Así que cuando le digan que tienes que hacer algo y si no lo haces te van a matar, hazlo con gusto.
rechaza el hacerlo, porque el morir para nosotros es victoria. El morir para nosotros no es pérdida. El morir para nosotros no es llanto, no es tristeza, no es amargura, no es dolor, es todo lo contrario, es alegría, es gozo, porque sabemos que la muerte es la entrada a estar en la presencia de Dios, como dijera Pablo. Estoy estrecho de dos cosas. Quisiera estar con ustedes para seguirles predicando el Evangelio, pero también estoy con ganas ya de estar ausente de este cuerpo, que es lo mejor, porque estaré en la presencia de Dios para siempre. Hoy vamos a hablar de 3 jóvenes y la reacción que tuvieron. Y vamos a hablar acerca de que los héroes de la fe conocen a Dios, son fuertes y tenemos grandes aventuras. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted está firme en su fe y nadie lo mueve, usted va a pasar grandes y hermosas aventuras. Se lo aseguro que usted va a pasar grandes y hermosas aventuras. Veamos algo acerca de la historia de estos 3 jóvenes. El texto clave que quise escoger es este, que está mismo Daniel, pero es 11:32, que dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Muchos van a venir con ustedes con palabras bonitas, con promesas, para seducirles, para dejar su fe, para olvidarse de Dios. Pero la segunda parte de este verso dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En otras palabras, ningún lisonjeo, ninguna oferta que no venga de Dios, el cristiano no la aceptará, sino todo lo contrario, la rechazará por completo. A ver, ahora sí. Vamos a ver una introducción a la historia de lo que queremos tratar ahora. La historia bíblica que se encuentra en Daniel 1, del 1 al 7. Ya lo leímos. Es acerca de cómo algunos de los jóvenes del pueblo de Israel fueron llevados prisioneros y fueron escogidos por Nabucodonosor para ponerlos en puestos especiales y para darles ciertas situaciones. Entre esos jóvenes se encontraban 2, y estos jóvenes eran Daniel, y eran jóvenes dispuestos a darlo todo por su nación. Estos 3 jóvenes les cambiaron de nombre, y a cada uno el nombre que le pusieron fue diferente. Fueron llevados y fueron encargados a un mayordomo, el cual se encargaría de alimentarlos para que quedaran perfectamente alimentados. Daniel, sabiendo que la comida del rey siempre venía de una adoración a ídolos, y que aún el mismo vino estaba dedicado a algún tipo de ídolo, Daniel y sus 3 compañeros decidieron no contaminarse ni con la comida ni con el vino del rey, y escogieron lo mejor: legumbres y agua. Y al cabo del tiempo, estos 4 jóvenes estaban más robustos, eran más sabios, eran más inteligentes que todos los demás jóvenes que habían aceptado alimentarse con la comida del rey. Y esto es exactamente de lo que estamos hablando en este día. Ahora, estos 4 jóvenes eran extranjeros. Estaban en un país extraño. No era su tierra, no era su país. Y ellos, mis amados hermanos, estaban siendo adoctrinados, estaban siendo entrenados en una universidad secular. No era una universidad cristiana, ni israelita, ni mucho menos. Fueron obligados a aprender la manera de hablar y de pensar. Este es el sistema que en el mundo, a través
de películas, a través de internet, a través de muchas maneras y a través de la televisión, están tratando de adoctrinar al mundo. Están empezando a formar al mundo a un molde que está preparándolo para el momento en que pueda llegar la presencia del anticristo. Veamos ahora sí la ilustración bíblica dramatizada de la historia de estos tres jóvenes. Se encuentra en Daniel 3, del 1 al 30, es donde está la historia de estos tres jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres nuevos que les pusieron en Babilonia. La historia de tres jóvenes que conocían a Dios, que sabían quién era Dios, que sabían que Dios era fiel y era veraz en todo. Estos jóvenes eran fuertes, tenían grandes aventuras, y las vamos a ver una de ellas este día. Así que vamos a empezar a hablar de estos tres héroes, que se metieron en problemas por hacer, mis amados hermanos, lo que era correcto. Hoy, ¿cómo reaccionamos cuando estamos en un grupo platicando y en ese grupo dicen que es bueno el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Cómo reacciona cuando estás en un grupo así? ¿Se queda callado? Dice que el que calla otorga, o el que calla es porque está de acuerdo, o va a defender su posición, aunque este grupo, tal vez sus amigos, lo rechacen después. ¿Cuál sería nuestra reacción en una situación así? Vamos a encontrar a los intérpretes, Ananías, Azarías y Misael, que eran sus nombres originales. Vamos a encontrar dos astrólogos. Después vamos a encontrar un rey enojado, Nabucodonosor. Tres soldados para atarlos. Una estatua hecha por el rey. El fuego que fue calentado 10 veces más de lo que se calentaba normalmente. Y los músicos para alegrar al rey cuando cometieran el asesinato de esos tres jóvenes. Esta es la historia de tres jóvenes que estuvieron dispuestos a ofrecer su vida por obedecer a Dios en todas las cosas. Nos encontramos con estos jóvenes en el momento en que los sátrapas, que eran los líderes y los que se encargaban de controlar las acciones en todas las provincias de Nabucodonosor, todas las provincias donde Babilonia reinaba, y ellos empezaron, mis amados hermanos, a animar al rey Nabucodonosor para que el rey se hiciera una estatua. Empezaron a decirle que él era grande entre los grandes, que él era el rey más grande que la historia había tenido, que él era como Dios y que por lo tanto se merecía una estatua y que todo el mundo adorara a la estatua, que cuando sonara la música, por eso es que estaban los músicos, el tamboril, el arpa, el salterio y todos los instrumentos musicales, todo el mundo tenía que caer en señal de adoración a la imagen, a la estatua del rey. Esto tenía un doble sentido. Primero era quedar bien con el rey. Lo adularon, el rey los iba a tener en especial, ¿verdad? Pero la otra era que estaban cansados de que unos extranjeros fueran los que los estuvieran dirigiendo, fueran los que los estaban gobernando, fueran los que les estaban diciendo lo que tenían que hacer. Ya estaban cansados, ya no soportaban eso y por lo tanto estaban buscando la manera de hacer que estos jóvenes cayeran de la gracia del rey. Esa fue la razón que le mandaron a hacer esa estatua al rey, porque ellos sabían que no había nadie tan fuerte para estar dispuesto a lo que viniera como eran esos tres jóvenes. Estarían dispuestos a defender su fe aún a costa de su propia vida. Inmediatamente le fueron a decir al rey lo que estaba pasando. Oh rey,
¿no mandaste tú que todos aquellos que escucharan la música se inclinaran adorando tu imagen? Queremos decirte que esos 3 jóvenes que tú has escogido de manera especial, esos 3 jóvenes que ocupan posiciones extraordinarias en nuestro reino, no lo hacen. Escuchan la música y no se arrodillan en señal de adoración a tu estatua. Así que, rey, recuerda que tú firmaste con tu anillo que el que no lo hiciera sería echado al horno que arde con fuego. Wow. Jóvenes dispuestos a lo que fuera. Jóvenes dispuestos a hacer lo que fuera por su fe, porque conocían a Dios y ellos creyeron en Él, le obedecieron y le dejaron a Dios las consecuencias de sus actos, sin importarles nada. Entonces vinieron al rey. Era una estatua de oro, y de oro macizo, así que imagínense los millones que costó. Pero los varones caldeos, dicen, no, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Fueron a Nabucodonosor, como siempre, salve, oh rey, rey vive para siempre, haciéndole todos los honores que se merece como rey. Así que de inmediatamente le dijeron la orden que él había dado. Por lo tanto, le dijeron con los nombres nuevos: Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esa fue la acusación contra estos 3 jóvenes. ¿Qué haríamos nosotros ante una acusación así? Cuando sabemos que el edicto del rey, firmado con su anillo, y eso quiere decir que ni el mismo rey lo podía cambiar, desobedecer a la orden era la muerte. ¿Qué haríamos tú y yo? Un ejemplo tremendo de estos jóvenes. Estuvieron dispuestos a morir por estar firmes en lo que ellos creen. Como decía al principio, vivimos en un mundo que quiere que nos comprometamos con su sistema. Un mundo que quiere que aceptemos el pecado en que el mundo vive. Un mundo que quiere que estemos de acuerdo en todo lo que los gobiernos deciden. Por ahí escuché que últimamente Barack Obama ha prohibido que en los ejércitos que están allá en los países de Irak y todos esos países por allá, se les prohíba tener una Biblia. Pero el almirante de las Fuerzas Armadas dijo: Barack Obama me podrá matar, pero yo prefiero la tranquilidad de mis soldados leyendo la Biblia que dejarlos morir con todas esas situaciones horribles que vive un soldado cuando está en la guerra. Y yo seguiré reuniéndolos para orar con ellos, aunque Barack Obama no quiera. Todavía hay héroes de la fe. Todavía hay hombres y mujeres dispuestos y dispuestas a dar su vida por obedecer a Dios por sobre todas las cosas, como estos 3 jóvenes que estamos estudiando hoy. Entonces dice la Biblia que Nabucodonosor se enojó, se llenó de ira, se volvió loco de ira. ¿Cómo era posible que estos 3 jóvenes, que eran de otro país, que eran extraños en la tierra, que les había dado una posición especial, se negaran a obedecer su orden? Eso no era posible.
Lo más natural es que lo hicieran. Tienen que estar agradecidos con el rey. El rey los ha tratado de lo mejor. ¿Por qué desobedecen? Así que esa fue en parte la gran ira con la que se encontró Nabucodonosor. Inmediatamente fueron traídos a la presencia del rey estos varones. El rey habló con ellos y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Oiga, están ante la presencia de el rey que era en ese momento el más poderoso. En ese momento era el rey más poderoso del mundo conocido. 3 jóvenes que están delante de él. 3 jóvenes que saben que hay una ley firmada con el anillo del rey, que si no obedecen van a ir a la muerte. Y ahora el mismo rey les pregunta: ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo enfrentarían estos 3 jóvenes esa situación? Vea usted la respuesta de estos 3 jóvenes. Pero vea cómo termina Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Vosotros que no queréis hacer lo que yo mando? ¿Quién nos va a poder salvar? Yo soy el más poderoso. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué le pasó a estos 3 jóvenes y cómo respondieron, que es lo principal. Vea la respuesta. He aquí Dios, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. No están en Israel, están en un país extranjero, extraño. En realidad son prisioneros de guerra. Y vea lo que responde. He aquí nuestro Dios, no tus dioses, sino el Dios que siempre ha sido nuestro Dios, el Dios de mi pueblo, el Dios de mi nación, el Dios que mis padres me enseñaron a adorar. ¡Wow! Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Si Dios quiere, me libra del fuego. Si Dios quiere, apaga el fuego y no me pasa nada. Pero puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero vea el complemento. Esto es lo que le enchina a uno la carne. Esto es lo que hace que uno se dé cuenta que la fidelidad a Dios debe de estar por encima de todo. Nos salve Dios o no nos salve. Este verso siempre me recuerda a la película de los Enfrentando tus gigantes. Cuando la esposa del coach, que no había podido tener hijos, y después de todo lo que le hicieron, fue a que le hicieran un examen, porque parecía que estaba embarazada. Cuando ella fue por la respuesta, Dios hizo que se equivocara del análisis de ella, y le leyeron el que no era de ella y le dijeron que no había nada, que no estaba embarazada. Aquella mujer salió, se paró en su carro y dijo: Dios, yo siempre confío en ti. Aunque no ha pasado lo que yo quería, tú sigues siendo mi Dios. Amén. Y su amiga que trabajaba en ese laboratorio, de repente se dio cuenta que se habían equivocado. Y sale corriendo
ya casi estaba por salir con su camioneta, y ella se le para enfrente y le dice la noticia: el que es fiel a Dios es premiado por su fidelidad. El que es fiel a Dios recibe la recompensa que Dios siempre ha prometido a los fieles. Vean estos jóvenes. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, no hay problema. De todas maneras, seguimos creyendo en Él. Amén. Amén. Seguimos creyendo en Él. Aquí viene lo bueno. Entonces Nabucodonosor se llenó más de ira todavía, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, se puso su rostro violento contra ellos, y ordenó que el horno se calentase, yo dije 10, 7 veces más de lo acostumbrado. Es que el 7 significa a la máxima potencia. Hermanos, este horno estaba tan caliente, pero tan caliente, que los soldados que echaron a estos 3 jóvenes al horno murieron quemados por lo caliente que se había calentado aquel horno. Así que aquellos jóvenes fueron echados al fuego, en el horno ardiendo, y lo más común que se podría pensar es que no iban a quedar más que cenizas de ellos. Iban a quedar puras cenizas. Fueron echados atados para que no se pudieran esconder. Pero ¿dónde? Si el fuego estaba en toda su potencia, no había dónde esconderse. Así que, como la orden del rey era tan apresurada, pero tan apresurada, dice que la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Cayeron al horno del fuego ardiendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ese no es el final. El final no es que murieran o algo. El final es que, mis amados hermanos, Nabucodonosor se espantó. Sabía lo importante que esos 3 jóvenes eran para su reino. Sabía la sabiduría y cómo Dios bendecía a través de ellos su reino. ¿Se acuerdan de José? Mientras estuvo como esclavo, la casa de aquel hombre fue bendecida grandemente por Dios. Así era bendecido Nabucodonosor por estos. Pero cuando Nabucodonosor fue y se asomó al horno, ¿cuál sería su sorpresa? No eran 3, eran 4 los que caminaban en el fuego. No eran 3, eran 4 los que caminaban en el fuego, no que echaron a 3 hombres. Entonces, ¿por qué veo 4? Y el rostro del cuarto es como el rostro del Hijo de Dios. Es como el rostro del Hijo de Dios. Así que el rey gritó. Dice, aquí veo 4, y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de Dios. Aquellos jóvenes estaban siendo protegidos por Jesucristo. Recuerde que Jesucristo preencarnado, antes de la encarnación, era el ángel de Jehová. Recuerden que Jesucristo ha existido por siempre, no empezó a existir en la Navidad, Él siempre ha existido, Él vive por siempre. Vea esta frase.
Cuando nos dejamos acceder, Dios está con nosotros en el fuego. Él viene en nuestra defensa. Cuando nos negamos a obedecer en contra de Dios, Dios siempre va a estar con nosotros. En el fuego, en el río, en el desierto, en la cárcel donde seamos echados por causa de nuestra obediencia. Él va a estar ahí. ¿Para qué? Para defendernos, para darnos la victoria y para sacarnos poderosamente de la prueba. Así que Nabucodonosor fue a la puerta donde estaban aquellos jóvenes y les gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, vean ya aquí la diferencia. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían el olor al humo. Ese es Dios. Ese es el Dios que quiere que tú creas en Él. No solo que creas que Él existe. Dios quiere que tú y yo le creamos. Creerle a Dios significa estar seguro que cada palabra que hay en la Biblia, que cada palabra que Dios ha permitido que haya en este libro es verdad y se cumple. Eso es creerle a Dios. Amén. La gente puede creer en Dios, pero no creerle a Dios. Creerle a Dios es creer que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Que no hay ningún otro camino. Creerle a Dios es creer que el único camino para llegar a Dios es el arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados. Abrir nuestro corazón e invitar a Cristo para que venga a morar, recibiéndolo como nuestro Salvador. Es la única manera. Creerle a Dios. ¿Cuál fue la reacción de Nabucodonosor? ¿Cuál fue la reacción de Nabucodonosor ante una cosa tan patente? Vea esto. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un lagar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Cuando tú eres fiel, cuando tú obedeces a Dios en todo, cuando tú estás firme en tu fe, cuando nada ni nadie te mueve de tu fe, tú haces que Dios sea reconocido, sea alabado y sea exaltado. Amén. Nabucodonosor, que se creía Dios y que se creía el rey más poderoso del mundo, no tuvo más que humillarse ante la prueba de que no hay Dios como mi Dios. Amén. Solo Jehová es Dios y fuera de él no hay otro. Amén. Amén. Obedecer a Dios
guiado por Él, es ser animado. Ahora, mis hermanos, el final. ¿Cómo podemos nosotros ser héroes de la fe? ¿Cómo podemos nosotros ser héroes de la fe? El mundo siempre va a tratar, hermanos, de conseguir que nosotros nos vayamos contra Dios. El mundo siempre va a tratar que hagamos todo lo contrario de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Déjeme decirlo. Es más fácil ser fuerte en la fe y defender a Dios con los enemigos y aún con los amigos que ceder. Es más fácil estar dispuestos a creer en Dios, a defender nuestra fe en Dios, ya sea con amigos o enemigos, que no hacerlo. Se los aseguro. No se trata solo, hermanos, de no hacer pecado y hacer un compromiso con Dios. Más bien se trata de decirle sí a Dios, sin importar las circunstancias. No se trata simplemente de ser moralista. No se trata simplemente de haber hecho un compromiso, sino de decirle sí a Dios, cualquiera que sea esta circunstancia. Debemos mostrar amor por toda la gente. Dice Juan 15, 12, 13. Este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y en otra parte dice, aún por los enemigos. Recuerde que usted y yo éramos enemigos de Dios, y Él, a pesar de todo, murió por nosotros en la cruz. Perdonar a los que nos ofenden. A veces, hermanos, por cualquier cosa nos ofendemos. Y ya no le queremos hablar al hermanito o a la hermanita. Tenemos que aprender a poner toda el caparazote de una caguamo, y aparte del caparazo del caguamo, echarle bastante aceite para que cualquier ofensa que te hagan se resbale. Se resbale. Y no te afecte emocionalmente a ti. Tenemos que aprender a perdonar. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros, a Dios. Hacer al bien a la gente. Aquí en Mateo 25, 31 al 40, habla acerca de ayudar a los demás. Y dice que cuando nosotros ayudamos a alguien, ya sea visitarlo en la cárcel, ya sea darle un vaso de agua al que te pide un vaso de agua, dice Jesús, que siempre que hacemos algo a alguien favorable, a Él lo hacemos. Y me imagino también que si le hacemos algo malo a alguien, a Jesús se lo hacemos. Dios quiere héroes de la fe. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos a defender su fe contra lo que sea y contra quien sea. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar de ser simplemente un cristiano para ser un verdadero hombre de Dios, para ser un verdadero héroe de la fe, que está dispuesto a dejarse morir por decirle sí a Dios? Padre, gracias por este mensaje. Ayúdanos, Señor, como iglesia y como individuos, a no solamente tener un compromiso real contigo,
sino en todo momento y en todo tiempo decirte, sí, Señor, lo que tú quieras. Y aún a estar dispuesto a morir, si fuera necesario, por mantenernos firmes en nuestra fe. Padre, te ruego por mis hermanos aquí esta mañana, y aún por mí mismo, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene y nos haga fuertes para no desmayar ante la prueba que pueda venir contra nosotros. Sabemos que los tiempos están cerca, Señor. Ayúdanos a estar firmes y a no desmayar. En Cristo Jesús. Amén.